analizar el estudio, lo que encontraron los sorprendió. Primero, diluyeron una sustancia que causó una reacción alérgica, muchas veces en agua hasta que no quedaron moléculas de la sustancia. Cuando luego agregaron este agua a las células vivas, todavía provocó una reacción alérgica, como si la sustancia alergénica todavía estuviera presente. ¿Cómo podría ser esto posible? Era como si el agua hubiera retenido de alguna manera el recuerdo del alérgeno con el que había estado en contacto anteriormente. Benveniste estaba estupefacto, incapaz de proporcionar ninguna explicación teórica para el efecto. En sus palabras, fue como sacudir las llaves de tu auto en el Sena de París y luego descubrir que el agua sacada de la desembocadura del río encendería tu auto. Denominó al efecto misterioso memoria del agua y se dio cuenta de que, si lo que había encontrado era cierto, reescribiría por completo las leyes de la química y física. Entonces hizo lo que cualquier científico haría cuando se le presenta un descubrimiento asombroso e inexplicable. Compiló sus resultados en un trabajo de investigación y lo envió a la prestigiosa revista científica Nature para su publicación. Expondría su descubrimiento a científicos de todo el mundo. Fue esta presentación la que resultó en lo que la BBC llamó más tarde uno de los trabajos de investigación más polémicos jamás publicados. Al recibir el trabajo, el consejo editorial de Nature se preocupó. Simplemente no podían creer que los resultados de Benveniste fueran correctos, ya que si lo fueran, irían en contra de las leyes científicas establecidas que la Junta conocía y entendía. Más que nada, la Junta Directiva quería rechazar la publicación del estudio por completo. Sin embargo, no pudieron encontrar ningún error metodológico obvio en el trabajo, ni resquicios que los libraran de la responsabilidad y les permitieran rechazar el trabajo por motivos objetivos. Durante más de 2 años, fueron de un lado a otro buscando una salida, hasta que finalmente, a regañadientes, aceptaron publicar el trabajo de Benveniste en 1988. Sin embargo, su acuerdo estaba sujeto a 2 advertencias evidentes. En primer lugar, la publicación del estudio estaría acompañada de una nota escrita por el editor en jefe de Nature que advierte a los lectores que un artículo en la edición de esta semana describe observaciones para las que no existe una base física actual, antes de advertir que hay buenas y particulares razones por las que la gente prudente debería, por el momento, suspender su juicio y describir vigorosamente algunas de las leyes fundamentales de la ciencia que la obra de Benveniste violaría. Además, Maddox daría el paso sin precedentes de hacer que Benveniste aceptara rehacer el experimento bajo la supervisión de un equipo formado por Nature.